en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast La Cosa, del stream La Cosa. Sí, voy a repetir todos los programas lo mismo, que esto es un stream, esto es un podcast, depende un poco de la plataforma en la que lo estén visualizando. Muchos de ustedes lo están viendo en este momento en vivo por Caras y Caretas TV. Y hablando de Caras y Caretas, les quería comentar, porque la gente de Caras y Caretas que muy amablemente nos prestan este estudio hermoso, esta infraestructura espectacular, nos prestan a Fermín, que está del otro lado, haciendo la operación de este programa. Y la gente de Caras y Caretas tiene en este momento una oferta, más que una oferta, un verdadero regalo para todos ustedes, que es poder acceder a todos los contenidos de la revista Caras y Caretas de manera gratuita por 2 meses. Sí, gratuito por 2 meses, está buenísimo. ¿Saben cómo tienen que hacer? Tienen que entrar al Instagram de Caras y Caretas, van a la bio, y ahí se encuentran con un formulario. Y si llenan sus datos en ese formulario, la gente de la parte comercial de Caras y Caretas se van a poner en contacto con ustedes y les van a dar usuario, contraseña para la página web y van a poder acceder a leer todos los contenidos de la revista de Caras y Caretas. A veces incluso pueden leer al mismísimo Mauro Casa que escribe en esa misma revista. Así que los invito a que aprovechen esta promo que está buenísimo. Eso era lo primero, así, en materia de mensajes parroquiales. Lo segundo, contarles que estoy bastante nervioso hoy. Es un episodio para mí muy especial, muy importante del programa. Es un episodio que les contaba acá a los invitados antes de prender las cámaras que dio trabajo conseguir a esta gente para que vinieran. Son, ahí va, se hacen desear, no van a cualquier lado, no hablan con cualquiera, así que siéntanse, ustedes que están del otro lado, que lo van a ver en YouTube o en Spotify, lo van a escuchar, siéntanse privilegiados porque hoy nos van a acompañar Susana y Martín, que son integrantes del colectivo Ni Todo Está Perdido, un colectivo que agrupa a gente en situación de calle, y muy amablemente han venido a charlar con nosotros para contarnos un poco de su vida, un poco de la organización, un poco de qué cuestiones están intentando mejorar en la calidad de vida de la gente en situación de calle. Está un poco nervioso, pero ya estamos más así, como entre casa, ¿no? Hacemos una respiración así y arrancamos. Susana, Martín, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, esta es una oportunidad de seguir nuestra campaña de visibilización y sensibilización para un poco que tengamos otra mirada sobre la gente en situación de calle, que no es la más común, que es la más, en realidad, tergiversada, ¿no? Uh-huh. O estereotipada, digamos, ¿no? Qué bueno eso. Vamos a estar charlando de varias cosas. Vamos a tratar de organizar un poco esta conversación en algunos bloques. Yo lo primero de lo que quería hablarles, y en esto, así como lo hablábamos antes de arrancar, con total sinceridad, ustedes me cuentan lo que tengan ganas, pueden contar de su experiencia más personal o de cosas que saben de otros compañeros o de gente con la que han convivido también en la situación de calle. Pero un poco preguntarles para el que está no tiene mucha idea, más allá de que transita por la ciudad y bueno, y a veces ve que sí, que hay gente viviendo en la calle, pero que no tiene demasiada cercanía, que de repente nunca charló, nunca se acercó. La idea es que en este episodio podamos aprender nosotros, ¿no? Las personas que no nos toca estar en esa situación, que también a veces es hasta incómodo, ¿no? Porque muchas veces el que no sabe cómo acercarse o no sabe si la otra persona se lo va a tomar a mal o es todo un tema en el cual a veces falta como esa comunicación que no es franca, que no es directa porque nos incomoda, ¿no? Pero bueno, quería preguntarles un poco cómo es un día típico hoy en la ciudad de Montevideo para ustedes o para una persona que hoy está transitando viviendo una situación de calle. ¿Cómo definirían? ¿Cómo es? ¿Cómo se maneja? Bien, hola. Primero agradecido por la invitación al programa. Gracias, Martín. Te voy a pedir, Martín, más cerquita del micrófono, bien, ¿sí? Eso sí te voy a pedir. Perfecto. Gracias. Mira, un día típico de una persona que está en situación de calle o en situación de refugio es salir a las 9 de la mañana a trillar Montevideo para ver si puedo conseguir una changa para sobrevivir el día. Caminar de una punta a la otra para ir a un comedor. Claro. Estar en tiempo y forma al horario que es cuando te anotás en un refugio, si no tenés una permanencia. O sea, andás deambulando todo el día, caminando de arriba para abajo y nada. Y lo que muchas veces
siempre hay gente que es de buen corazón, ¿viste? Que te ve en alguna situación que estás con hambre o que necesitas un termo agua caliente y te arriman, ¿viste? Pero está lo otro típico también, que vas caminando porque venís medio mal vestido y te vas arrimando a una persona y se apretan la cartera. Claro. Y no entienden que a eso nos hace un poquito de daño, ¿viste? Psicológico, ¿viste? Sí, obvio. Nos deja, pero que piensa que lo vamos a hacer. Cosas así pasan cotidianamente. Y muchas veces terminamos sentados en una plaza. Achicando, ¿no? Sí, achicando, porque no tenés nada para hacer. Digo, ¿Y qué es lo más difícil en eso? ¿Qué es lo más difícil cuando uno está en la calle? Situaciones que se presentan de violencia, me imagino, o pasar hambre o pasar frío. ¿Qué es lo que vos decís? No, esto es lo que las no. inclemencias del tiempo. Mirá. Es lo peor. Porque vos salís del refugio y si está lloviendo tenés que salir igual. Claro. No te podés quedar porque cierran. Salís a la deriva porque no tenés un lugar donde ir. Que no podés ir a quedarte. Tenés que quedarte a ver abajo de un alero Claro. o en algún... No sé. Y se te hace eterno, ¿no? Sí, El no día se no pasa pasa más más, el día. claro. Inclusive cuando se arrima la hora de ir al comedor, tenés que ir caminando desde el punto que estés Claro. hasta el comedor. Tenemos creo que 3 comedores, uno que anda por Comercio, 18 de octubre, por aquellos lados. Uno que está ahí cerca, ayúdame Susana, es uno que está en la aduana, por ser. Yo no sé los comedores dónde están, pero... Bueno, sí, bueno, pero están dispersos, sí. Dispersos, No están... Nada, y no tenés un medio de accesibles. transporte para ir, ¿viste? No, obvio. Y si está lloviendo tenés que Sí, ir. sí. Llegas empapado. Sí, tenés una cantidad de Sí, lo problemáticas. que quería decir es que Sí. ellos salen a las 9 de un refugio y entran a las 6. A las 6. Ujú. Y si eso sí consiguen cupo, ¿no? Claro, claro. Entendés que también es una dificultad. ¿Y para las mujeres es diferente? Eso Susana? había Sí, hecho sí, en la comentanos, anotación. comentanos. Sí, porque en realidad tenemos también un grupo de mujeres en ITEP, Sí, que es chiquito, pero bueno, va, porque es difícil también, ¿no? obvio. Y bueno, lo que quería decir era que él decía la inclemencia del tiempo, sí, está, eso para todos, ¿no? En general, Total. pero en una investigación que se hizo de UDELAR, lo que encontraron fue, hablando de menstruar en la calle, que también Sí. es difícil, ¿no? Y de no tener un baño y de no tener donde ducharse, Total. lo peor para ellas era la violencia que había en las calles. Ujú. Y el Porque riesgo, ¿no? Que aumenta. El riesgo para una Sí, mujer, el riesgo de sufrir. Claro, el- es mucho más, además, que para un hombre, porque digo, vos con un hombre te puedes defender de repente, y si no, no. Está. Y cuando ustedes ¿qué piensan en lo que la gente piensa de ustedes, ¿no? Estuve en estos días con lo de la campaña, ¿no? Que ven cuando nos ven, esa campaña que los invito a todos, que está subido ya a YouTube, ¿no? Debe estar en YouTube, así que busquen la campaña que está muy buena. Pero, ¿qué piensan que siente la mayoría de la gente respecto a ustedes, respecto a la gente en situación de calle? Si pensaran si te tuviera que poner en lugar de qué ven ellos, cuando hacerles a ustedes esa pregunta, ¿qué piensan que ven ellos? O que vemos nosotros, los que no estamos en calle. Y mira, yo creo que hay muchos prejuicios. Sí. ¿Tá? Te ven mal vestido, vamos a repetirlo, ¿verdad? Sí. Te ven mal vestido si vas a buscar un trabajo y te preguntan, capaz que le sirve tu currículum, Ujú. te preguntan dónde vivís y le pasas una información que vivís en un refugio y te dicen, bueno, no es lo que estoy buscando. Por Claro. más que la persona que va a buscar el trabajo tenga la experiencia o tenga... ¿Y cómo saben que es un refugio? Si vos decís la dirección, yo te digo Ni- comercio, no sé qué, yo qué sé. Lo que pasa es que uno no cuenta con teléfono, si Claro. vos tenés que dar el teléfono... Das el teléfono ahí también, claro. exacto. Claro, entiendo. ¿Entendés? Digo, busca... Pero no sé, vos pregunta medio boludo, mira que yo pero- desde el lugar de que no sé, no, pantalón. pero está bien, está No, bien. está bien, sí. Pero cuando pasás la información que estás en un refugio, digo, yo creo que de 100 trabajos, creo que 90 no te aceptan por Claro, eso. claro. ¿Tá? Digo, no voy a decir que son todos iguales, ¿verdad? Digo, porque hay mucha gente que sí que apoya para que vos puedas salir adelante. ¿Entendés? Pero de 100 trabajos, 90 te dicen que no.
¿Y vos qué ves, Susana? ¿Qué ves de lo Sí. que ven los otros? No, yo le agregaría a eso que él dice muchas otras con dificultades. A ver. Es cómo nos ven vestidos, es Sí. el color de la piel, Ujú. es si sos disidente, por ejemplo, si es un trans, Claro. ¿entendés? Si es una mujer, si es un hombre. Pero además, lo que me gustaría resaltar es que hay como otra, eso lo que estoy diciendo son como otras condiciones que se agregan a la situación de calle, ¿no? Por ejemplo, lo que nos conecta a otra población, como son los asentamientos y los grupos de afro y los grupos, lo que queda de la descendencia charrúa, y entonces es toda gente que el Estado como expulsó y la dejó así, en una pobreza, ¿no? Y claro, en ese contexto, ¿no? Que es tan salado, bueno, organizarse con otros y estar con otros hace la diferencia, ¿no? Ya sea que se consigan cosas concretas o que al menos sea un lugar para poder hablar, para poder descargar, para poder tener como un pienso ahí con los demás. Me gustaría un poco por ahí, ¿cómo llegaron a formar parte de esta organización? Si son de la primera hora o si se fueron sumando, y ¿cómo surgió este colectivo? Porque es algo nuevo, ¿no? Un colectivo de gente en situación de calle. Yo creo que es nuevo, sí. 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 Mira, yo sinceramente andaba en calle y me ofrecieron para ir a unas computadoras que eran la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí va. ¿Sí? Y... Para poder usar la sala informática. Exacto. Claro. Que podía entrar, y justo ese día estaba lloviendo y Sí. no tenía para dónde ir. Y caí ahí, me encontré con Sofía, Ujú. y me encontré con Walter y me abrazaron. Me dijeron bienvenido, y ahí entré a conocer a las personas que Ya estaban. ya habían empezado. ¿verdad? Claro. Pero yo caí ahí a la sala de informática, digo, sin saber. Inclusive estaba haciendo el ciclo básico, Ujú. ¿entendés? Y necesitaba una computadora para bajar material, ¿viste? ¿Y cómo hacías para estudiar y estando en calle? ¿Cómo Y- te manejabas? ¿Ibas al liceo y después ibas Claro, al refugio sí. y tratabas Sí, de leer con- algo? Sí, no, con 25.000 problemáticas, pero... Se podía. No, se podía. No voy a decir que ese año aprobé porque digo... No, obvio. no Estabas... no pude, pero tal, después sí lo pude lograr. Pero nada, me invitaron a empezar a participar del colectivo, y empecé a conocer y ver cómo era la temática. Me agradó y desde entonces estoy ahí. Vos sabés que yo soy de esa facultad también, de Ciencias Sociales. Vos sabés que en la facultad cuando pasó eso, fue un lío en su momento, fue Sí. un lío, porque fue una discusión grande en Sí, la interna de la facultad. sí. Al principio era de... Porque no, fueron expulsados de ahí. Sí, porque al principio era vos, viene gente que está en situación de calle como a achicar acá la facultad y que es un problema. Y hubo una Sí, mirada... entraban, estaba calentito, se sentaban, Y calentaban al principio agua, iban hubo al una baño. mirada Sí. re punitiva de de que hay que hacer algo para que esta gente no esté acá. Por suerte, la facultad colectivamente resolvió que eso Sí, no era creo así, que que era al fue revés. un grupo de gente, ¿no? Sí, de ahí mismo, ¿no? y la gente también entendió, Y la gente después de empezar a vigilancia, pensar, ¿no? claro, después hubo una reflexión, decir, che, nosotros ¿cómo nos plantamos frente a esta gente? Que decir, Claro, una como- facultad de ciencias sociales, Por además. supuesto, que hablamos de los temas sociales, problemas sociales, que muchas veces estudiamos esta problemática, pero Sí. cuando nos golpea la puerta, le vamos a Claro. dar la espalda. Era una ironía, ¿viste? Era Sí. una cosa. ¿Vos Era por qué una paradoja. encontraste en este espacio, en el espacio de NITEP? ¿Por qué te arrimaste y qué encontraste? Y yo decidí ir al espacio y me conecté con ellos por Facebook porque estaba mal, es lo que siempre digo, ¿no? Estaba muy mal, estaba media alcohólica y yo qué sé. Sí. Y entonces dije, bueno, si sigo así en estas condiciones voy a terminar peor. Entonces lo que hice fue conectarme con ellos, no sé quién fue que me contestó, y le digo, si quieren llevo pan casero. Y ¿Qué barra? ¿Caíste con el pan casero? dijeron, sí. Sí, por supuesto. Y ahí empezamos a acompañarnos juntos y un descubrir, por lo menos yo descubrí que nos acompañamos y que no es solo que yo decidí acompañarlos a ellos, porque eso hubiera sido un poco soberbio capaz, o
No, siempre hay una ida y vuelta, ¿no? Bueno, pero vos caíste Ta, con algo, aunque pero- sea de material o simbólicamente, Sí, es un y está ahí, entonces ¿Y ahí qué empezamos obtenés a ahí? ¿Qué andar. obtenés? ¿Por qué seguís participando? ¿Qué te da ese colectivo? Voy a seguir hasta que salga algo coherente de parte de algún gobierno Ujú. que haga políticas públicas para toda la gente que está en esta situación, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hay que ver primero es la prevención de la situación, ¿no? Si seguimos empobreciendo a la gente, va a seguir habiendo más gente en la calle, más gente en cantegriles. Y lo que iba a decir era que bueno, ahora se me pasó. No, pero está pero- bueno porque abrís la puerta de hablar un poco del Estado y de las Sí. políticas públicas y de los gobiernos. sí, ahí está. Vos en tu vida cotidiana, ¿no? ¿Qué presencia tiene el Estado? ¿Cómo se manifiesta el Estado? ¿Cómo te vinculás con el Estado en la cotidiana? Me imagino, bueno, no sé, la policía, los refugios. Claro. Son distintas caras La- que tiene el mismo Estado, ¿no? Sí, Una sí. cara a veces más benévola, Ujú, una cara ujú. más... Y el Estado tuvo respuestas que son como contradictorias, ¿no? Ajá. Por un lado tenemos el aumento de la pobreza, ¿no? Sí. 32% más de gente en las cárceles, más de 6.000 personas en situación de calle, aumentó el porcentaje de la pobreza. Por un lado eso. Por otro lado, dieron casi siempre una respuesta experimental y de asistencia, ¿no? Como un tipo remiendo, ¿no? Sí. Vos, Martín, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo se manifiesta el Estado en tu vida, en el todos los días? Ahí está. ¿Cómo te vinculas con el Estado? Mirá, Arrimate el micrófono, Martín, sí, no, perdón, me hagas perdón. calentar. Me hagas calentar que tenemos la fiesta en paz. No, mirá, es como dice Susana, está la parte buena y la parte mala, ¿verdad? Claro. La parte mala es como lo que dijo Susana, pero también tenemos que reconocer que hay un organismo ahí como el MIDES que apostó a poner 2 casas comunitarias para el colectivo, que hay 8 personas en cada casa. ¿Que lo gestionan ustedes mismos? Sí. 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 Mirá. También de la parte de municipio se dio la oportunidad a un proyecto que salió mismo de adentro del colectivo. Los logros serían eso. Sería ¿no? una especie de logros, ¿viste? Sí, obvio. Sí. ¿El municipio también puso una casa de estas? No. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Yo trabajo Ah, mirá. y guío a un grupo de personas, me incluyo, a conformar una cooperativa social, Ah, ahí va, ahí va. ¿entendés? Para trabajar, Claro. ¿entendés? Sí. Digo, lo que no haría falta es más trabajo para seguir sacando gente del sistema. Habemos algunos de que ya estamos en la cooperativa que hemos podido salir del sistema, Claro. ¿entendés? Digo, porque tenemos no un trabajo como que de 8 meses como los planes de ABC. Sí, o porque eso todo te rescata ese tiempo, pero... Claro, pero ¿qué pasa? Se termina eso y te volvés abajo. Y digo, 8 meses no te dan para levantar. Y tampoco son laburos que hoy día puedes guardar algo de plata No, o algo, claro, no, exacto. te la gastás, te la comés. Sí, claro. Son sueldos mínimos y todo Total. eso. Sí, en Pero nada. general lo que dan son trabajos precarios Exacto. de 7, 8 meses y de sueldos que no te dan ni para alquilar, ¿no? Claro, o sea, O sea, alquilar, no sé, tenés que comer... o sea, si estás con ese tipo de laburo, ¿qué haces? ¿Pasás capaz que a pagar pensión o algo? Claro. Y te sostenés en la pensión ese tiempo, pero después es como que vas a volver a la calle, ¿no? No es que te diga Claro. como un puente para otra cosa, ¿no? Sí, yo quería decir que Dale. el trabajo del que él habla, que es la cooperativa que atiende baños públicos en plazas, ¿no? En plaza. Y las 2 casas comunitarias, sí, y que nos ofreció el MIDES pasado, forman parte de lo que nosotros decimos, le copiamos al PCNT, que es una trenza. Ajá, sí. Salud, vivienda y trabajo, ¿no? Y las casas, obviamente que están dando mucho trabajo, ¿no? Porque Obvio. también hay en todo esto lo que no mencionamos nunca fue que
siempre hay convivencia forzada en los refugios, por Claro, ejemplo. ese concepto está bueno, Claro. porque uno se tiene que poner en el lugar de decir, Ahí está. a ver, para que te toque de un día para el entendamos otro. por qué Claro. hay problemas de Y repente. sí, obvio, es que Sí. uno puede ser lugar. Yo de un día para el Sí. otro me toca ir a un lugar con un montón de gente, que mucha gente tiene, cada uno viene con sus problemas, con sus Sí, líos, con sus sí. mamos, con temas muchas veces de Sí. consumo, salud mental. Y o es no. muy sí. difícil que vos puedas pensar en el otro cuando vos tenés todos esos problemas arriba también, Claro, ¿no? eso está salado lo que Claro, decís, y Susana. muchas veces se olvidan que uno ya viene con una problemática arriba, ¿viste? Como decís tú, de adicciones, salud mental. Y, Sí. y a veces no estás bien. Claro. ¿Entendés? Digo, y ese plan piloto viene funcionando porque venimos hinchando para que funcione. ¿Cómo es la dinámica del refugio? ¿A ustedes cómo les ha ido en la experiencia de refugio? ¿Buenos, malos, más o menos? ¿O A ver. cómo lo han pasado? Te cuento la realidad. Sí, obvio. Comés una La bandeja triste realidad. con una bandeja en la cena, ¿viste? Que en el centro está congelada porque viene en el camión del frío. Entonces te la ponen 2 minutos dentro del microondas y el centro de la bandeja está congelada. ¿Cómo te explico? En los Y refugios alguien- hay chinches. Claro. Y alguien dirá, bueno, por lo menos comen, ¿entendés? No, está, pero no es. Pero, Pero- es el hecho que si vos tenés la posibilidad de hacerte una comidita en tu casa y sentir los olores de la comida, entonces te van a dar más ganas de comer y también capaz que de agarrar compartir el con día, alguien, ¿no? de agarrar el día de otra, de enfrentar el día de otra manera, Es que- ¿no? Claro, es que en realidad, digo, si vos vas y le decís a la persona Sí, que está sí, encargada que labura de- ahí, claro. claro, le decís, escuchá, mirá, está congelada todavía. No, esperá que estamos teniendo otro. Y si tenés hambre, te lo vas a comer igual. Claro. ¿Entendés? Digo, pero no es la manera. Claro. ¿Entendés? Tendrían que habilitar en la mayoría de los refugios. No te voy a decir que no hay, pero hay sí que te puedan habilitar para que te caliente comida y eso. Hay. Pero en la gran mayoría no. No te habilitan para que te vayas y te caliente la comida en, no sé, en un sartén. Obvio. Y en ese sentido yo creo que las ollas cumplieron un papel muy lindo, digo, más solidario y más... Se más- come más- mejor en la soya que en los refugios, aparte, ¿no? A nivel de la Sí. calidad de la es, comida. y es todo. comida casera. Sí, sí, sí. A mí me Y tocó la comés colaborar en alguna calentita, y- la sí. comés calentita en un invierno frío donde tenés que pasar todo el día afuera, ¿no? Sí, y Y en los refugios se da un poco, o es difícil que se dé la conversación con otro, el hacer un amigo, el generar confianza con alguien, o estar cada uno en la suya, medio en la mala y no da. No, es lo que pasa es que ahí tenés que ya llevar un tiempo en un refugio y nada, empezar una amistad de cero, un compañero de cero. Si conoces a alguien dentro de un refugio, no lo conoces de ningún lado, Claro. ¿me entendés? Y hacer ese afín, viste, con otra Sí. persona es difícil. Podés conversar y mirar cómo te fue, Sí, pero tener pequeñas conversaciones, pero claro. encontrar una persona que esté más o menos que se asimile tu manera de pensar, de querer salir adelante, o capaz que él quiere salir adelante de otra manera y a mí no me gusta, y es difícil encontrar una persona que sea compatible como para ser un compañero. No quiero caer como en lo cursi, trato Sí. de no, pero yo a veces cuando pienso, más allá de todas las carencias materiales que Sí. son obvias y que ustedes las mencionan y cualquiera se las puede figurar, pero a veces uno, la imagen que tiene de la situación de calle también que es una situación de soledad, ¿no? Hay gente que vive en calle con otros, ¿no? Hay gente que está, Sí. hay, Hay gente hay que parejas hay gente o que hay sí. familias, pero en general la gente que está en calle más bien está sola, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Cómo se lleva eso? A veces puedes pasar todo el día, capaz que no hablaste con nadie todo el día o... Y mirá, yo sinceramente cuando llegué a estar en situación de calle, primero estaba atravesando una situación de adicción Claro, y me quedé sin familia. claro. Los últimos que tenía vivo eran mi papá, mi mamá, los perdí y quedé solo en la vida. Claro. Digo, Ya estabas medio en esa sí, cuando caíste. claro, pero los perdí a ellos y no tenía nadie. O sea, no tenía ni una casa para donde ir, no tenía nada. Y empecé a hacer en la calle, dormir en la calle. Y ahí fue cuando se empezó a incrementar mi consumo. Y lógico. Hasta que pude escapar del barrio ese que estaba y me vine para estos lados y conocí un poquito más lo que empecé a conocer el colectivo, empecé a ir a los refugios, empecé a encontrar una guía, ¿me entendés? Che, ¿por qué no vas hasta acá y te anotás? Algo.
Susana, ¿vos cómo lo vivís eso? El tema de cómo lo viviste, o por lo menos en un momento. ¿Es un lugar solitario, la calle? Yo no estoy en situación de calle. Por eso yo dije, aclaré que acompaña. Viví otras situaciones parecidas, pero no situación así de calle. Pero los ves en los Algo compañeros, parecido, pero colectivo, no. eso, ves eso, como la gente que No, necesita yo la charla, que necesita poder hablar algo. Vos le preguntaste a él, ¿cómo es tu día en un refugio? ¿No? También podríamos preguntarnos, ¿cómo es el día en la calle? ¿No? Y entonces tenemos que hablar de todo lo que he visto que sucedía y hemos vivido lo que sucedía, que es, por ejemplo, cada tanto una muerte en la calle, ¿entendés? Que podía haberse evitado, ¿no? Porque siempre hay circunstancias que llevan a eso que se podían haber evitado. Y después también hemos visto la noticia de alguien que tuvo un hijo en la calle, que tuvo que ser atendida en calle, una compa. Otra que murió en una garita, otro que murió... A una cuadra de un hospital. Ahí está. Enfrente a un hospital de salud pública que debería haberlo atendido. O sea, estamos hablando de que las instituciones tienen como sus protocolos, sus muros, y es difícil de vincularse con la gente en situación de calle, de vincularse las instituciones entre sí, el Ministerio de Vivienda, yo qué sé, el MIDES, ACE. Y ahora que están en el colectivo, ¿cómo está haciendo esa escucha, ¿no? ¿Sienten que ahora que cambió el gobierno ha habido, o hasta ahora no han tenido mucha chance? ¿Ha habido un poco más de escucha o lo mismo? ¿O han tenido reuniones o gente del colectivo reuniones con las autoridades? ¿Cómo viene siendo ese de vuelta? ¿O medio caso? No sé, me van a matar, pero... sí, estoy sabiendo porque se habló ayer en la asamblea que se mandó un mail al MIDES y todavía no hubo respuesta. Bien. Podemos pensar que ahora con el cambio de autoridades se traspapelaron las cosas y todo eso, pero nada, ahí estamos en la dulce espera. ¿Y qué es lo más urgente hoy? ¿Cómo dirías vos? Tipo, ponele que obviamente la solución de fondo es que todo el mundo tenga laburo, la solución de fondo es que atender las adicciones, la salud mental, mil cosas. Pero si uno dijera en el cortísimo plazo, ¿no? Si vos, es un gobierno nuevo y tiene esta guita para gastar en esto concreto, estos recursos, ¿qué sería lo que vos dirías vos? Lo urgente es acá. Para no meternos en el primer fondo es el capitalismo, si querés, digamos. Sí, claro, la desigualdad, o sea, las cosas que se hacen. El capitalismo y que es también un patriarcado. Sí, y la expulsión, claro, el que expulsa a otros. Total. Yo sinceramente te pondría dos claros ejemplos de dos cosas que faltan. A ver, dale. Vivienda y trabajo. Sí, ahí va. Y que no sean trabajo, lo vuelvo a repetir, que no sean trabajo de 8 meses. Sí, que no sea precario. Y porque también teníamos habíamos inventado como una especie de consigna que decía, otras cosas son posibles, ¿no? Otras casas, otros trabajos, ¿entendés? No tenemos que pensar solamente en un refugio como solución, porque 30 personas en un refugio sin duda van a generar violencia y no cambia nada, ¿entendés? Al contrario, agudizás el problema, ¿no? Pero nosotros pedimos 2 casas que fue lo que nos dieron, pero en realidad estamos pidiendo casas más chicas también para gente que quiera vivir con familia, claro, que quiera vivir con hijos, porque hay madres que las separan de los hijos, que están ellas en calle, que quieran vivir y en pareja como vive él ahora, que quiera vivir con una planta, un perro, ¿entendés? Porque hay refugios donde no los dejan entrar con animales. No sé, sí. Pero digo, es parte de la afectividad del ser humano, pero también es una realidad, ¿no? Hay claros ejemplos que hay muchas parejas que sí quieren ir a buscar refugio, pero ¿qué pasa? Como no son permanentes, si él queda afuera, ella se va a quedar con él. Claro. O al revés. Y por eso vas a ver muchas parejas en calle. Sí. ¿Entendés? Digo, necesitamos que hayan lugares para vivir. Que sean lugares como para pareja. Sí, necesitamos una política de vivienda sabiendo que tengan en cuenta que no se puede pagar, ¿no? Pero bueno, buscarle la vuelta, ¿no? Pero la gente tiene que vivir en algún lado, me parece a mí, ¿no? Claro.
Sí, el tema de porque todas las vivienda. viviendas son a crédito, las comprar, las alquilar, yo qué sé. Pero si estamos hablando de gente en situación de calle, obvio que no pueden. Claro, pero también yo pienso, obvio que el tema de vivienda es la causa, ¿no? Porque si gente en situación de calle porque Claro. no tiene donde vivir, Sí. eso se cae maduro. Sí. Ahora, si la gente que hoy, o ponele que hoy toda la gente está en situación de calle, vos le resolvés de que le facilitás vivienda. Pero si esa persona está teniendo un montón de otros problemas. No, una vivienda con acompañamiento. Ah, está. Ajá. O sea, vivienda no que decís, bueno, acá está la llave, Sí, manejate claro. como puedas, Sí. porque esa persona de repente No, tiene... claro, tiene que haber un acompañamiento porque tenemos problemas de salud. Yo creo que todos Claro. tenemos problemas de salud, ¿no? Ayer les decía, estábamos reunidos y le decía que bueno, que es un problema de salud morir en situación de calle, ¿no? Pero también es un problema de salud que nosotros como ciudadanos, junto con ellos, podamos verlos en las calles y seguir con la misma indiferencia y que no hayan todavía políticas adecuadas para solucionar esto. Sí, claro, es algo como que habla de la salud social. Claro, es decir, la como sa- una ahí va, sociedad una salud enferma, ¿no? social. Porque vos decís, y además cómo se ha agudizado también. Yo creo que incluso, a mí no me gusta caer en esa cosa que siempre como el tiempo de antes la gente era más buena, porque yo No. qué sé, antes Sí, pasaban claro. cosas horribles Sí. también, y ahora pasan cosas horribles, y hay gente buena, mala, eso no es por ahí. Pero sí como que el aumento tan grande, porque es mucho más visible, ¿no? Cuando capaz, Sí. yo qué sé, yo tengo... Por eso es más problemático también, ¿no? Claro, pero pone, yo tengo 30 y pico de años. Cuando yo tenía 12, 15 años, hace 15 años atrás, que poco tiempo, era puntual. Es decir, bueno, en tu cuadra Sí. o en tu barrio había uno o dos personas en situación de calle, las conocías, sabías Los quiénes barrios eran. están llenos también, ¿eh? Claro, eso también. El interior también. Ya no es un fenómeno tan del O centro sea, de la ciudad. No es solo el municipio B la cuestión, ¿no? Pero Por tal más vez- que el municipio B fue uno de los que con los que pudimos hacer alianza, ellos mismos con la cooperativa, en las plazas, no con los baños. Y después hicimos alianza con la Intendencia también en el Consejo Consultivo de Calle. Pero esta Y- masificación, ¿no? Que hay mucha más gente. Ajá. Lleva, para mí, o usted como lo ve, que hay como más indiferencia. Capaz antes vos decías siempre había un vecino que No, se lo que animaba, un hay vecino- es una cuestión de seguridad que plantea la gente. Claro, hay Como miedo, ¿no? Miedo o que ellos sean el peligro, cuando en realidad lo que el peligro es que a uno lo prendieron fuego acá, al otro lo prendieron fuego allá, al otro le vinieron los combates de béisbol y lo golpearon, ¿entendés? Ese es el peligro. El peligro es estar expuesto ahí en una situación de vulnerable. El peligro. El peligro también es la otra parte que no te empareja con todo. ¿Entendés? Digo, ese es el gran peligro que tenemos, que la gente nos pone en la misma bolsa. Claro. ¿Entendés? Y no son todos que andan haciendo cosas malas, no todo. Hay gente que sí, que quiere salir adelante y la gente a veces te prejuzga porque estás en calle. ¿Entendés? Pero no se ponen a pensar por qué estamos en calle. ¿Entendés? Digo, sé que hay problemas de violencia y todo eso. Lo tenemos muy presente eso. Lo que pasa es que Pero- la situación ya es bastante violenta. Y sí, sí, Pero ¿qué pasa? No son todos iguales. ¿Entendés? Hay personas que están en calle con problemas de salud mental obvio. y no tienen atención. Y usted, si pudieran decir, ¿no? Como en esto de pensar como en el que está del otro lado de la sociedad, ¿no? El que esté el vecino, la vecina, que tiene su casa, que también tiene sus problemas, obviamente no está en calle, pero le pasan cosas y de repente, pero de repente tiene una mirada que querría empatizar o querría decir, ¿qué rol podemos tener los que no estamos en situación de calle, pero de repente querés como tener una cercanía o algo? ¿Cómo diría que es ese abordaje? Puede haber gente que de repente no se acerca por las dudas, o por temor, o porque no sabe qué decir, o porque de repente te puede dar una mano hoy, pero no sabe si mañana va a poder, entonces uno quiere quedar como comprometido. Eso a veces pasa, que alguien dice, mira, le di 100 pesos hoy porque tenía, pero mañana me va a pedir de vuelta. No sé, pero para tratar de pensar en positivo, ¿no? ¿Qué le aconsejarían a alguien que no está en esa situación, pero quiere arrimarse a dar una mano? ¿Cómo puede ser? Y yo creo que lo globalizaría, perdón, no sé si dije bien la palabra. Sí, claro, dale. Que la gente le pida a los políticos que regularicen la ley. Digo,
La ley, no sé, que arreglen No, el problema. Sí, o Leyes que ya arreglen el tenemos, son problema. siempre de represión. La ley de faltas, la ley de la LUC, la ley de internación compulsiva, digo. Son leyes que, claro, que abordan son- el problema desde... de otra manera, No, de, y de de que la la manera persona- del castigo, ¿no? claro, del castigo. Y de la Culpabilización, sí, te entiendo. ahí va. Sí. Y estamos hablando de un problema social. Perdón. Sí, no, está bien. No me acuerdo bien cómo es la Pero palabra. pensando en la gente, en el Sí. vecino, las vecinas, la gente de los barrios, que está, que de repente tenés a alguien, ¿vos qué dirías? ¿Cómo tiene que ser esa abordaje? A mí lo que se me ocurre es que hay que tratar a la gente como gente y punto. Sí. O sea, lo más básico y lo más choto, pero es como decir, che, pero es una persona, te puedes arrimar, buenos días, buenas tardes, mira, ves que está parando en un lugar, arrimarle algo de ropa, a veces la gente tiene... No, eso se hace. Hay mucha gente no que es sí que lo tan, hace. sí, hay mucha gente que lo Sí. hace, sí. Este, Yo creo que capaz que no es... Si tiene el poder de arrimarle algo, que le arrime... Lo más lindo es que le arrimen un plato un plato de comida igual. ¿Entendés? O capaz que lo más lindo es que se acerquen sabiendo que es un ser humano igual que ellos y como decimos nosotros, que nos puedan mirar a los ojos y bueno, y no vernos como peligrosos, ¿no? Sino en situación de vulnerabilidad y bueno, y para cambiar eso. Sí. ¿No? Para hacer fuerzas entre todos para cambiar eso es, ¿no? Los vecinos plantean la convivencia como un peligro y nosotros planteamos la calle como un peligro. Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer fuerzas juntos políticamente para cambiar esa situación, ¿no? ¿Se enteraron del el espectáculo que hizo la murga Doña Bastardo? Ah. Sí, claro. Sí. ¿Qué les pareció este año? ¿Qué tal? Estuvimos ¿Lo con pudieron ellos. ver? Sí, Sí. algo vi en las redes sociales. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Yo no aguanto hasta las 12, pero él... ¿Te dormiste? ¿Te dormiste? No. ¿No bancaste? ¿Vos, Martín, qué te pareció? Yo porque soy conocido de Es los jueces de verdad, la murga, es le mando un abrazo. No, estuvo muy bien. Sí. Digo, la verdad que Estuvimos charlando con ellos y todo. sí. Yo justo no estuve Ah. esos días en el Sí. colectivo, Sí. pero yo lo fui a ver ahí a la Plaza Primero de Sí. Mayo. ¿Y te nada, gustó? Sí. ¿Y te estuvo- sentiste que había algo ahí en esa representación que era, Sí, era sí. real? No, pero que es el calco de lo que... de cómo somos, ¿no? A ver, la mayoría somos en la calle, ¿viste? Y cómo a veces el vecino también, ¿viste? El típico cuidacoche y se lleva con los vecinos y te Claro. habla así y nada. No, es que aparte también me parece que ahí había algo en ese espectáculo que estaba bueno, que no es romantizar los vínculos, porque No, es claro. gente que... a Eso es veces lo que nos hay dijeron gente bien. ellos. No queremos romantizar, dice. Y claro, porque hay gente que es bien y gente que es jodida, como en todos lados. Pero sí, también en la cotidianidad de la interacción. Yo qué sé, vivía años en la calle de Maldonado y tenía un cuidacoche que estaba siempre ahí. Y después, todos los días, yo lo conocía, era un vecino más. O sea, conversábamos toda la mañana, a veces del auto, cuando Sí. podía le daba un mango, cuando no podía le decía, bueno, no tengo ahora. Él sabía donde yo vivía, a veces golpeaba la puerta. A veces me golpeaba la puerta en la buena, a veces estaba medio en la mala y se ponía pesado, pero todo bien, ¿entendés? Como que decís, es la vida misma. Lo mismo que te puede pasar con un vecino que no está en situación de calle, que decís, el viejo acá al lado hace un rompecoco o está, pero a veces me da una mano cuando preciso. Entonces, Sí. creo que eso, como que hay algo en lo cotidiano que hace que ves a los otros como gente, ¿no? Con sus días buenos, sus días malos, días en el que te hace un chiste y te Sí. hace reír o en el que te Pero- tiene papado, ¿entendés? Claro, pero ¿y quién no pasa por un día malo? ¿Y quién no está enojado por algo? Sí, exacto. Claro, sí, porque es eso, ¿no? Es eso, es no romantizar, sino que ver que el otro es una persona, digo, Sí. que puede tener sus momentos, ¿no? Exacto. ¿Puedo agregar algo Sí, más? claro, dale con ganas. El 19 de agosto es el Día Latinoamericano de Gente en Situación de Calle y NITEP está junto con Argentina, Brasil, Chile, Chile. luchando por el mismo problema, Sí. que en otros lados es mucho peor que acá todavía, ¿no? En Brasil, por ejemplo. No, es Y impresionante. en Argentina ahora también. Y el 7 de junio tenemos un encuentro en la calle que siempre lo hacemos más o menos en distintos lugares, ¿no? Y esta vez va a ser en Plaza de los Bomberos. Ahí va.
y va a ser de 10 de la mañana por ahí. Invitamos a todos a que vayan, compartan con nosotros y nos digan también, digo, en ese compartir, qué podemos mejorar y ellos también qué pueden mejorar, ¿no? Eso es abierto a gente que esté en situación de calle y gente que tenga interés por la temática. Sí, se va a capaz. hacer una olla, o sea, se van a hacer mesas para pensar, porque una de las cosas que es importante en el colectivo me parece que es Interactuar. interactuar. Eso fue una cosa que nosotros mismos tuvimos que aprender a convivir como colectivo, Claro, ¿entendés? porque arrastran los mismos temas de Seguro. lo que vos me decías, Martín, que están en... y pensar cada cosa que nos llega y ver lo que no nos dicen, lo que está escondido, ¿entendés? Todo eso y agarrar y desmenuzarlo para estar sabiendo, ¿no? Por ¿Y lo cómo? menos. Eso, cuéntenme algo más como del funcionamiento del colectivo. ¿Cómo están organizados? ¿Cómo es? ¿Cómo es la convocatoria? ¿Cómo sabés cuándo se encuentran? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo es esa movida? Mira, nosotros tenemos todos los jueves, tenemos asambleas. Bien. ¿Entendés? ¿Y varía de lugar o es siempre...? No, sí y no. En verano. En verano varía mucho porque nos vamos a las raíces del colectivo, Claro. que hacíamos asambleas en todos lados. Sí, que En las plazas. Él Claro. dijo que era ir a lo poético. Claro, es algo medio poético. Porque en la plaza, se quedan en la playa, se quieren encontrar. Pero no, pero vos sabés que es también... A nosotros pasábamos por esas situaciones, viste, que no teníamos espacio para hacer nuestras asambleas, tenemos que... Sobre todo en la pandemia. Proponíamos hacer una asamblea, no sé, un ejemplo, en la Plaza Seregni, y se ponía a llover. Claro. Y teníamos que cancelar la asamblea o ir a buscar otro lugar para hacer la asamblea. Tuvimos 25.000 problemáticas. Pero la temática es, empezamos a hablar en las trincheras, porque nosotros tenemos varias trincheras que le llamamos trincheras a los espacios, ¿viste? Sí. Vamos abarcando las problemáticas y nos vamos derivando lo de las cosas para cada trinchera. ¿Entendés? Para llegar a un pienso. Y para tomar una decisión la hacemos en la Asamblea General, que vendría a ser los jueves. Claro. ¿Entendés? Y ahí decidimos si el colectivo quiere hacer lo que se pensó o si hay que modificarlo. Y en la conversación, más como en la interacción con el Estado, ¿no? Con los tomadores de decisión. Ahí, ¿cómo lo canalizan? ¿Cómo golpean esas puertas? ¿Cómo encuentran el espacio de decir, che, queremos tener una reunión con alguien del Mides? ¿Cómo lo buscan? Ahí me imagino que está a través capaz de la gente que está más vinculada a los refugios o capaz que no. Cuéntenos un poco cómo hacen ese lobby, diríamoslo. Nosotros creo que cuando empezamos a hacer manifestaciones enfrente al Mides, Ahí va. y ahí nos empezaron a tomar en cuenta. Digo, inclusive hacíamos representaciones en medio del 18 de julio como que estábamos durmiendo en la calle. Claro, en la calle literal. Sí, Exacto. sí, Como sí, una sí. performance. Sí, Ahí va. buenísimo, me acuerdo de la pandemia. Sí. Y creo que ahí fue cuando nos empezaron a tomar en serio, cuando decíamos, bueno, está pasando esto, vamos a ir a hablar con la prensa. Sí. Y ahí no empezaron a empezar a enfrente a la prestar- intendencia también. Exacto. El otro día fue que hubo también un grupo de, no sé si eran del colectivo de ustedes, que se arrimaron a Torre Ejecutiva, que terminaron hablando con Pacha Sánchez ahí en la... No, en la- eran en de la- las ollas. Eran de las ollas, Sí, no era sí. de la gente Pero en nosotros calle. fuimos a apoyar ahí. Se arrimaron. Sí. ¿Y qué recepción hubo? ¿Cómo evaluás ese episodio? ¿Se esperaba algo más más inmediato del nuevo gobierno? Hay ya como un poco de frustración a 50 días del gobierno y que bueno... O sea, ellos alegaron que hace apenas 30 días que empezaron el gobierno, Y ¿no? sí. Pero en 30 días ya hay dos bajas, digamos, de parte de ellos. O sea, cosas pasan. Claro. Si vos querés que pasen otras cosas, pueden pasar otras cosas, ¿no? Y Y además 30 días puede ser para quien está en el gobierno muy poquito, pero para el que está en el Por día a eso, día viviendo la ahí situación está, es un ahí montón va. 30 Es un días, ¿no? montón. ahí está, sí. O sea, si querés, podés, ¿no? ¿Y ustedes tienen expectativa en ese sentido? ¿O les da medio lo mismo quien esté en el gobierno? ¿O hay una expectativa que con el cambio de gobierno vaya a haber... que en general el Frente Amplio está más asociado a la política social? Sí, pero nuestro colectivo no tiene una bandera política. No, eso es obvio. Está bien. Está, Claro, es solamente
que lo único que pretendemos es que el gobierno se haga cargo de lo esta que tiene que situación. hacer. Claro. ¿Entendés? Digo, de sacar de gente que esté en calle, conseguirle una vivienda, que le consiga un trabajo, que se agilite la salud. Claro. Y el tema de la salud, porque usted lo señala, vos lo nombrabas también como uno de los ejes centrales. Hoy en día la atención de la gente en situación de calle en salud, ¿qué pasa? Que por una policlínica de un barrio, por arrimarse a un hospital público de ACE, pero ¿qué se podría hacer como inmediato en salud que fuera... Y por ejemplo, solucionar problemas como la salud, lo que llaman salud mental. En realidad nosotros habíamos decidido que la salud era toda entera, no era mental solo. Claro. Aparte de ahí hay una cosa un poco que uno la habla de alimentación salud es mental, parte de la claro, salud. Yo te iba a decir, o sea, si vos estás mal comido, estás mal dormido, estás mal, yo qué sé, de todo, ¿qué querés que esté bien de la cabeza? Ahí está. Si agarras frío, te mojás con la inclemencia del tiempo, Sí. te enfermas. Sí. Claro. Y vas a una emergencia y estás 4 o 5 horas esperando ahí. O sea, y después el otro problema es el Tenés problema que estar, no sé, o apuñalado o con un tiro También. para que te metan directo, Claro. o con un infarto. Claro, vos de repente caes con tremenda neumonía o con una situación mal Sí, y y estás todo así y te dejan esperando 4 o 5 horas ahí en emergencia. Digo, no. ¿Y vos pensás que eso es algo por la gente en calle o porque es la situación de los hospitales públicos para todo el mundo? ¿O ves algo ahí como, pará, yo llegué y pasa todo el mundo y no paso yo? Para saber si es algo específico de que le pasa como a esta población, como si hay un sesgo de las instituciones Yo hacia creo- ustedes, o es más tipo, los hospitales están reventados y es así. No, y yo creo que son pocos médicos en emergencia. Creo que son pocos los que hay y se saturan de mucho trabajo. Claro. Digo, porque en una emergencia, como hay 5 personas, como hay 50. Claro. Eso varía, digo. Uno no puede decir, bueno, voy a llegar y no hay nadie en emergencia. ¿Entendés? Malo las ambulancias que vienen con emergencias graves, ¿entendés? Digo, los médicos se van todos para la emergencia más grave. Digo, vos de repente te pasan 25 cosas, pero, Sí. pero todas en conjunto. Claro, ¿entendés? Y justo vos estás re mal y tenés que seguir esperando que se libere algún médico para venir a atenderte. O sea, capaz que si hubiesen más médicos, capaz que se podría agilitar un poquito más la atención a la gente, ¿verdad? Claro. Digo, pero no sé cómo vienen esas cosas del médico. Igual ¿viste? también estamos preparando un trabajo para mandar a ACE y a la Junta Nacional de Drogas, porque también el otro problema que es el de la adicción. el de la adicción, ¿no? Y entonces te meten una Te ley interrumpo, compulsiva. perdona, pero lo de la adicción está salado porque a veces es como el huevo y la gallina, ¿no? Porque uno piensa, no, la adicción bueno, como sí, causa sí, sí. de que la persona está en la calle. Es adicto y quedó en calle. Pero es al revés, la persona está Al en revés. calle y agarra la adicción porque Sí. la propia circunstancia de vivir así lo hace. Sí, O sea, porque bien no complejo. aguantás en No una aguantás la situación. toma. Claro que vas a aguantar. Pero yo te puedo poner un ejemplo bien claro. Dale. Una persona de edad, ¿por qué siempre está tomando alcohol? Claro. Que esté en calle, ¿verdad? ¿Por qué siempre toma alcohol? No es porque tiene problemática de alcohol, pero es para mantenerse caliente las noches. Claro. Sí, el alcohol no es causa de que el tipo está en la calle, es Exacto. consecuencia de esa Sí. situación, obvio. Como Sí, se habla en podemos otras verlo partes, de otra ¿verdad? manera, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que queremos cambiar, la mirada, ¿no? Claro, exacto. Hay que mirar de diferentes maneras, digo. Capaz que sí, tuvo problemas con la familia porque el hombre tomaba, sí, porque las hay. Puede No ser, voy a decir obvio. que no, ¿entendés? No, pero pero está- mucha gente que toma alcohol en las noches de invierno para mantenerse caliente. Y sí, y aparte de eso después genera ese O círculo. drogas, claro. otras drogas. yo No, qué no, sé. pero aparte está bueno pensar eso, que la situación de calle en sí es una situación que enferma. Y es- Sí, Que, sí. que tiene Eso esas es. derivaciones, ¿no? Eso es. Pero como te dije hoy al principio, hay que ver por qué la persona está en calle. Claro. ¿Me entendés? Antes de prejuzgar hay que ver por qué está y por qué hace lo que hace. Digo, porque no es todo que sea, no, me gusta estar en calle. No, eso. Es imposible.
Ahí tenemos algún minutito más y me gustaría preguntarle si hay algo dentro de todas estas cosas que conversamos mucho, de muchos temas, pero Siempre falta algo. Sí, obvio, pero quiero dejarle un poco a ustedes la última palabra, algo que le gustaría decir o que sientan que no se dice lo suficiente sobre el tema de calle, algo que le gustaría decir a quienes están escuchando esto, bueno, no sé, va en el auto, va en el ómnibus escuchando, está en la casa cocinando y está escuchando esto. No sé, como algún mensaje más de algo que no hayamos cubierto en la charla o que hayamos cubierto y si quieran enfatizar, así que el micrófono es de usted. Susana que tiene ahí una cosa de showwoman. Pero yo diría que, por ejemplo, a mí la situación de calle me parece que es una prisión, sí. Igual que la situación de cárcel, igual que la situación de manicomio, que en este año se tendría que implementar que no hubieran manicomios así, igual que la situación de INAU, ¿no? Entonces son lugares de encierro donde no se trata de recuperar ni de rehabilitar a nadie ni de reinsertarlo en la sociedad, porque esas maneras no son las adecuadas, no es la pedagogía, no es cómo ¿no? Y tampoco seguir experimentando, porque hay un colectivo en situación de calle y hay otros colectivos que están planteando como la nave de los bloques y otras maneras de salir de la situación esa de prisión y bueno, aquí estamos y la experiencia nuestra es la teoría, me parece. Para mí la teoría es la experiencia, ¿no? Y entonces, dejémonos de elucubrar políticas como hicieron con los refugios, como, ¿entendés? Nos llaman, hacemos una cosa colectiva y planteamos. Martín, el poeta de las calles montevideanas. Una reflexión final, algo que quieras decir a la gente que está mirando, escuchando. Nada, que sí, que estaría muy bueno, digo, que se hablara, viste, que se pidiera al gobierno, viste, que apoyen más, que no hagan más proyectitos a corto plazo, ¿entendés? Que den más soluciones para sacar un poco de gente de calle, que las personas que tienen problemática de adicción que les hagan acompañamiento. Que haya lugar para rehabilitar, que claro. No los hay, porque los que hay son como cosas o de la iglesia o privados y no tienen un tratamiento adecuado para ellos, ¿no? Y además hay que pagarlos, algunos hay que pagarlos, ¿no? Algunos se pagan con trabajo también, que eso es otro Perdona. No, está bien. También estaría buenísimo, digo, que se pudiera ver que en Montevideo, en la capital, hay una cantidad enorme de casas abandonadas, inutilizadas, tapiadas, buenísimo. Que no tienen... hay gente en la calle que puede ocupar, las pueden remodelar, no sé, y que pongan... Y saldríamos ganando todos, ¿no? Porque exacto. Eso mismo. Exacto. Eso. Martín, Susana, me gustaría quedarme charlando más rato con ustedes, pero hemos consumido este tiempo. No voy a decir que hemos agotado el tiempo, porque ha sido tiempo muy valioso, precioso, muy bien usado. Espero que se hayan sentido bien. Déjenme decirles algo más. Yo, por suerte, les contaba, hago radio hace un montón de años y he hecho entrevistas, muchas entrevistas, muchas veces con políticos, con académicos, con gente de todos lados. Esta entrevista me tenía particularmente nervioso, todos los días previos. De verdad, me han hecho tener nervioso, pero porque de verdad quería que fuera un espacio que pudiéramos tener esta reflexión, que ustedes se sintieran a gusto. Creo que sí, que se sintieran a gusto. Ya lo dije yo, así que no les dije otro, pero no les pregunté, lo afirmé. Pero si se han sentido a gusto, me quedo muy contento y creo que sirva para que el que esté del otro lado pueda mirar con más atención también, puedan mirar con más respeto, con menos prejuicio. Es una realidad que, sobre todo, creo que no nos tenemos que acostumbrar, no tenemos que normalizar. Nos pasa a todos, me pasa a mí, que tengo una sensibilidad con esto, pero bueno, me pasa que hay días que no miro nada, sé que hay un tipo, una mina durmiendo ahí y no doy bola, sigo en lo mío, estoy con los auriculares. Y eso es lo que creo que algo de eso es lo que no nos tiene que pasar. Que aunque uno no pueda hacer nada en el momento, pero que al menos te joda, ¿viste? Que al menos te mueva algo, que al menos te lleve a por no... lo menos que te haga sentir o pensar algo distinto, no bajar un poco
lo que nos traba, lo Sí, que, las lo barreras que no que nos tenemos, hace ¿no? encontrar, Las ¿no? barreras. Es así. Bueno, eso. Nadie debería vivir en la calle. No alcanza con conmovernos, digamos, no alcanza con que nos duela. El Estado se tiene que hacer cargo, tiene que haber políticas, pero bueno, nada, ojalá que en este periodo pasen cosas mejores. Ojalá. Ojalá. Esperamos eso. Gracias Martín, gracias Susana, gracias a toda la gente del colectivo, porque sé que elaboraron esta entrevista Sí. también, Sí. que la prepararon, gracias a Sofía Sí. que ayudó a coordinarla. Los dejo en la programación de Caras y Caretas TV, porque ahora siguen con Legítima Defensa, que arrancan un ratito. De mi parte, despedirme hasta el próximo episodio para que sigamos viendo cómo viene la cosa.